Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabras de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. La Biblia es nuestro guía. En el país del Salvador, pueden sentarse, en el país del Salvador, donde mi esposa es oriunda, hay una cantidad de volcanes, hermano, pero yo creo que cada departamento, ¿cuántos son? 5. No, pero yo creo que son mucho más de 5. Sí. Hay muchos volcanes. Entonces, frecuentemente en las noticias se dan casos donde personas que quieren escalar estos volcanes se van por sí mismos, porque creen que es simplemente subir y bajar. Y lamentablemente muchos de ellos mueren en el intento. Otros se pierden. Otros pues lo logran. Y lo que recomienda el gobierno es que en lugar de hacerlo por ti mismo, tú hagas uso de un guía. El gobierno ofrece guías como un tipo de guía turístico que te lleva, y de esa manera tú vas y regresas y estás seguro porque ese guía sabe el camino. Pues así es la Biblia para nosotros. Ella es nuestra guía. Cuando hablamos de que la Biblia es nuestra guía, estamos hablando de que el guía va adelante o va detrás. Siempre va adelante. Por lo tanto, tenemos que poner la palabra del Señor siempre delante de nosotros. ¿Verdad que sí? ¿Me hago entender? En esta serie de estudios, el versículo a memorizar es 2 de Timoteo 3:16, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Vamos a repetirlo todos juntos. 1, 2 y 3. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Gracias, Señor. ¿Por qué la Biblia es relevante para nosotros? Yo no sé si usted se ha dado cuenta que generalmente las personas, según el grado de educación, así puede verse la perspectiva de ellos acerca de la Biblia. Algunas veces, algunas personas muy letradas, pues tienden a ver la Biblia como un libro más de conocimiento. Pero no necesariamente es una regla, pero tiende a suceder. Para algunos la Biblia es ese libro que nuestros papás ponían ahí encima de una mesa en la entrada de la casa, abierta en el Salmo 91 o el Salmo 23, para espantar los espíritus, cogiendo polvo ahí. Para otros es simplemente un libro de buenas costumbres, buenas sugerencias, y en el peor de los casos, mucha gente se refiere a la Biblia como un libro obsoleto que tiene un montón de ideas y reglas y cosas que el propósito es hacernos a nosotros infelices, no dejarnos vivir la vida que queremos. Lamentablemente hay gente que así ve la palabra del Señor, pero la verdad es que la Biblia es la palabra de Dios, amado. Y es la palabra de Dios viva. Ella es viva. Quiere decir que la Biblia es algo que siempre que la leemos surge un efecto en nuestros corazones, porque es viva, es palabra de Dios. Y a través de la Biblia Dios nos habla, pero nosotros tenemos que escuchar, tenemos que abrir nuestro corazón. A través de la Biblia Dios nos proporciona guía, pero tenemos que dejar que la Biblia nos guíe. Y a través de la Biblia también Dios nos corrige. ¿Cuántos saben que Dios nos corrige? Por eso en el verso 17 de 2 de Timoteo capítulo 3, que es el verso que continúa, dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiere decir que las 4 acciones que se mencionan en el verso 16 llevan como propósito hacernos a nosotros personas capaces para vivir haciendo la obra del Señor. ¿Lo alcanza a ver? Ahora, la Biblia siempre nos da esperanza y aliento. Siempre. Usted puede estar en su peor día, en su día de más grande desánimo, y de momento usted abre la Biblia y una palabra de Dios puede cambiar todo. Puede cambiar todo. Entonces, ella tiene poder de transformarnos. Transformar tiene la idea de darnos otra forma, ¿no? De que a lo mejor estamos viviendo la vida de una manera y la palabra del Señor nos cambia de otra forma.
nos guía a hacer de otra forma. Entonces, al examinar la relevancia que tiene la Biblia para nosotros en nuestras vidas, en el día de hoy, en el 2026, es importante y es inevitable hacernos la siguiente pregunta: ¿cómo puede la Biblia ser mi guía? ¿Cómo puede la Biblia ser mi guía? La Biblia debe ser nuestra regla de fe y conducta. Nosotros vivimos una vida, una ética cristiana, porque tenemos un fundamento, una palabra que es la que nos dirige y nos enseña a cómo vivir. ¿Cierto o no es cierto? Es decir, no robamos, porque la palabra del Señor hemos aprendido por medio de ella que eso es malo. Y hacemos muchas cosas que son buenas porque hemos aprendido a través de ella que son las obras y las cosas que le agradan al Señor. ¿Cuántos de ustedes pueden ver una diferencia entre antes y después de haber tenido un encuentro con la palabra del Señor? Nuestras vidas cambiaron totalmente, un giro de 180 grados. Todas nuestras decisiones deben de ser filtradas por ella. Todas nuestras decisiones. Dije todas. Todas nuestras decisiones. Mire, cuando enfrentamos un problema grande y tenemos que tomar una decisión, de esas decisiones, Denis, trascendentales, de esas que uno dice, ¿me voy o no me voy a mudar a Puerto Rico? I love you, brother. ¿A quién o a dónde debemos acudir para pedir un consejo? A Dios, a su palabra, el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos tomar una decisión y queremos saber que no nos estamos equivocando. Entonces no hay mejor manera de nosotros como hijos de Dios estar en paz, sino estar en acorde con lo que la palabra del Señor nos enseña. Cuando actuamos conforme a la palabra del Señor, hay paz en el corazón. Hay paz. Entonces, ella es nuestra primera fuente. Ella debe de ser nuestro primer recurso. Acudir siempre primero ¿a qué? A la palabra de Dios. Antes que cualquier otra cosa, acudir al consejo de la palabra de Dios. No es malo que un buen amigo, un buen hermano en la fe nos dé un consejo, pero siempre debemos ir primero a la palabra de Dios. Ahora, nuestras vidas siempre serán impactadas profundamente por los demás. Nosotros el domingo pasado, no el anterior, yo prediqué acerca de la amistad, de ser amigos de Jesús. Y yo le dije a ustedes son mis amigos, yo soy su amigo. Nuestra amistad siempre surge efecto entre nosotros y esa amistad nos impacta profundamente. Cuando nosotros nos conocemos, cambiamos nuestra manera de pensar del uno al otro, porque al irnos conociendo, vamos entonces definiendo a la persona, ¿no? Pues la palabra del Señor hace lo mismo con nosotros. Cuando vamos conociendo la palabra de Dios, nuestra vida se va definiendo. Ya voy por el camino que entiendo que va acorde con la palabra de Dios. Por eso ella es mi guía. Ella va siempre delante de mí. Ahora, nuestros familiares, nuestros amigos, los medios de comunicación, las redes sociales, la cultura, todo eso influye en nosotros, ¿cierto o no es cierto? Todo eso influye. Y todo, sin importar el lugar donde nosotros estemos, donde vivamos, nuestro estrato social, la época en que vivimos, todos debemos decidir cuál será la norma que nos va a guiar a nosotros en nuestras decisiones. Yo le voy a decir algo. El mismo Dios que guió a Abraham a subir al monte a ofrecer a su hijo para revelarse allí, es el mismo Dios que lo guía a usted y a mí hoy. ¿Lo sabía usted? Es el mismo Dios. El mismo Dios que guió al pueblo de Israel por el desierto 40 años. Es el mismo Dios que te guía a ti cada día camino al trabajo. Es el mismo Dios. Quiere decir que Dios no ha cambiado. Han cambiado las generaciones, pero su palabra no ha cambiado. Por eso ella misma dice que el cielo y la tierra, pero su palabra no pasará. Ella siempre permanece fiel, firme. Y como cristiano nuestra vida debe girar alrededor de Jesús, hermano. Alrededor de nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Sabía usted que Jesús no solo te salva, sino que Él quiere enseñorearse de tu vida? Él quiere guiar tu vida. En el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 36, en aquel discurso de la nueva iglesia naciente, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron,
Dios le ha hecho Señor y Cristo. Nosotros tenemos que hacer de la palabra del Señor nuestra guía y de nuestra relación con Dios no solo nuestro Salvador, sino el Señor de nuestra vida. Y el Señor de nuestra vida, el que se enseñorea de nuestra vida, ¿cómo lo va a hacer? ¿A través de qué? A través de la palabra del Señor. Aunque nos llamen locos porque estamos siendo demasiado honrados, no estamos mintiendo un chispito para ganarnos ese beneficio de que me aprueben ese préstamo o no sé, tantas cosas. Y el mismo que te está haciendo el préstamo te diga, pero muchacho, escribe ahí tal número. Y tú no, yo no puedo. Ese tipo de cosas suceden. Aunque eso suceda, tú te mantienes porque yo tengo un Señor que me está, a través de su palabra, me está guiando. Y ya yo sé que a Él no le gusta eso, no le agrada eso. Y yo no quiero ofenderlo, yo no quiero romper esa relación que yo tengo con Él. Entonces, hermano, la mejor manera de nosotros tener paz es asegurarnos, esforzarnos por llevar una vida que sea agradable delante de nuestro Señor. Pero ¿cómo lo voy a lograr? ¿Dónde están las instrucciones? En la palabra del Señor. Aquí están las instrucciones. Tenemos mucha influencia, muchas redes sociales, buenos compañeros, buenos ministros, buenos predicadores en las redes sociales, pero nunca debemos poner la palabra de nadie por encima de la palabra de Dios. Nunca debemos decir, bueno, yo voy a tomar esta decisión porque entendí que Dios usó a esa persona. Sí, pero si esa persona lo que está hablando está conforme a la palabra de Dios. La guía es nuestra, la palabra del Señor es nuestra guía. Y la mejor manera de hacer esto es poniendo la Biblia como el fundamento, como la guía de nuestra vida. Imagínese que la Biblia fuera un vehículo y usted se monta ahí. Pero no cualquier vehículo, es un vehículo que se maneja solo, así como los que hay hoy día por ahí. Usted se monta ahí y deje que la Biblia lo guíe. Deje que la Biblia lo dirija. Deje que sea la palabra del Señor la que amolde su vida y la que cambie su vida y la que dicte su vida, sus decisiones. Que sea la palabra del Señor. Y usted nunca va a ser más feliz que obedeciendo la palabra de Dios. Ese es el grado máximo de felicidad para cualquier ser humano. Cuando usted está fundamentado en lo que dice la palabra del Señor. Mi matrimonio será próspero, mis finanzas serán prósperas, mi relación con el prójimo será próspero, todas las acciones mías serán prosperadas porque estoy en la palabra del Señor. Ahora, existen ejemplos en la Biblia de buenos consejos que pueden llegar a parecer insignificantes para algunas personas. A lo mejor para alguien es una tontería abstenerse de comer sangre, pero para Dios es importante. Porque la palabra del Señor dice que debemos de abstenernos de comer sangre. Porque en la sangre está la vida. Aparte de que tiene otros elementos que son para la salud. Entonces, doy ese ejemplo porque es un ejemplo que es muy común. Y que muchas veces pues se utiliza como, yo no entiendo por qué ahora que es cristiano ya ahora cree esas cosas. Porque la palabra del Señor habla de todas esas cosas, hermanos. Habla de todas esas cosas. Vamos a ver qué dice la Biblia. Jesús hace una diferencia en el pasaje que vamos a leer entre una persona que es sabia al construir su vida y otra que es insensata a la hora de construir su vida. Mire, si nosotros somos serios, lo cual creo que lo somos, cada uno nos vamos a hacer un autoanálisis mientras vamos profundizando en el estudio y al final vamos a llegar a una conclusión de si estamos siendo personas sabias o insensatas. Usted lo va a hacer, ¿lo promete? Amén. El parámetro que Jesús utilizó para la enseñanza que vamos a ver ahora en el libro de Lucas, capítulo 6, es ese mismo parámetro, es el que vamos a usar para ahora nosotros hacer este autoanálisis. Imagínense que usted decide mudarse
a un nuevo lugar para construir una casa, la casa de tus sueños. Pero hay muchos lotes y hay unos que están cerca al río que están más baratos que los que están arriba en la montaña. Entonces, esos que están cerca al río están pues cerca de todas las comodidades. Sería mucho más fácil edificar una casa, edificar un lugar, en los lotes que están, digamos, en la montaña, es mucho más fácil y demás, pero son más caros. Y los lotes que están junto al río, pues es más difícil la edificación, pero son más baratos. Como buenos hispanos, nosotros vamos a tender a buscar lo más barato. Ok, ¿cuál lote elegirías tú? Vamos a ver, ¿quién dice? ¿El más caro o el más barato? El más caro. ¿Saben ahora? Porque ya lo dije. ¿Qué sucede, hermano? Hay un detalle que debes de tener en cuenta. Si compras los lotes que están cerca al río, pues ese río de vez en cuando se sale de su cauce y pues ella se lleva todo lo que está por el medio. Ahora, es raro que esto suceda, te dice el vendedor. No te preocupes, que eso la última vez que pasó fue cuando mi abuelito estaba vivo. Pero cuando eso sucede, pues se lleva todo lo que coge a su paso. ¿Usted cree que este tipo de información que le pueda dar o brindar el vendedor puede afectar su decisión a la hora de comprar? Claro que sí. Imagínese, hermano, imagínese cómo la Biblia puede afectar cada decisión que usted toma si usted permite que ella sea su guía. Si usted permite que la Biblia sea la que te diga, ese terreno está barato, pero se inunda. Hay muchas advertencias en la palabra del Señor que son para nuestro bien, pero el que ignora la palabra del Señor, lamentablemente, la Biblia aquí mismo le llama que es una persona insensata. Vamos al libro de Lucas capítulo 6. Lo primero que vamos a ver es que debemos de comprometernos a seguir la palabra de Dios. Capítulo 6, versos 46 al 47. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es un reclamo que le hace Jesús, porque me dices Señor, pero no me obedeces. Y al Señor no le gustaba eso. Dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Mira, muchas personas aceptan a Jesús como Salvador sin ningún problema. Él es mi Salvador. Él me libertó. Gracias, Jesús, por salvarme. Pero es más difícil aceptarlo como Señor de tu vida. Porque si lo aceptas como Señor de tu vida, ahora Él tiene que dominio, control de tu vida. ¿Se acuerdan las palabras de Juan capítulo 5? Capítulo 5, yo les prediqué versículo 15. Ya no los llamaré más a mí siervos. Ahora los llamaré como amigos. Para que no hagan lo que hacen solamente por hacerlos, sino lo hagan con agrado en el corazón. Es lo que Dios busca. Entonces, ¿verdad? Nos alegramos al ser salvos de nuestros pecados, pero nos resistimos a renunciar al control de nuestra vida. Cuando usted viene a Cristo, usted se convierte en una persona que ya no tiene el control de su vida. Pablo lo dijo de esta forma: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, eso me habla de renuncia. Usted no puede aceptar el señorío de Cristo y la guía de la palabra si primero no renuncia. ¿A qué? A todas las cosas que usted sabe que tiene que renunciar. Al orgullo, a la avaricia, a la insensatez, a las cosas que tengamos que renunciar en este mundo. Y no puede Jesús ser su Señor porque usted no puede obedecer a dos amos. Para Jesús ser su Señor, usted tiene que darle muerte al otro Señor. La pregunta que surge entonces, ¿cuál podríamos decir es la diferencia entre Jesús como Salvador
y Jesús como Señor de tu vida. Como Salvador, Jesús te da ahora una promesa, una nueva vida y una promesa futura. Como Señor de tu vida, Él no te da, Él te pide. El Salvador te da, el Señor te pide. Te pide que lo dejes a Él entrar, te pide que lo dejes a Él guiarte, te pide que lo dejes a Él trabajar con tu vida. ¿Ve? Una es recibir y otra es dar. Al señorío de Cristo tenemos que darle, entregarle todo, todo. Imagínese un asalto, ¿no? Deme todo lo que tiene. Y usted viene y saca y se queda escondida ahí la billetera que tiene. Y cuando se va el ladrón dice, qué bien. Pero con Jesús no funciona así. Con Jesús, si tú le guardas la billetera, entonces Él va a decir no. Entonces tú no eres mi siervo. Yo no soy tu Señor. Amén. Algunas personas les aterra esta idea de rendir sus vidas a Jesús. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, nosotros no añadimos a Jesús a nuestra agenda. Ok, sigo siendo el que soy, pero ahora voy a la iglesia el domingo. No. Y hay personas que le aterra esa idea de tener que rendirlo todo. Estas personas están acostumbradas a tener el control de sus decisiones. No le dan entrada a nadie que intervenga en su vida, ni a Dios. ¡Qué silencio! Dios es infinitamente, muchísimamente más sabio que tú y yo. Así que el sabio dice, no, toma tú el control, Señor. Toma tú el control. Si usted sale de aquí ahora a las montañas de Tennessee y usted lleva un GPS y se le queda sin batería el teléfono y se le apaga el GPS, yo le aseguro que lo primero que va a buscar es un hotel para quedarse hasta que lo cargue. Porque no va a seguir. Porque ya hoy día sin GPS no funcionamos. No podemos funcionar nuestra vida sin la palabra de Dios, hermano. No podemos seguir si la palabra del Señor no está en nuestro corazón. No podemos dar un paso más. Dios es mucho más sabio que nosotros. Démosle al Señor el timón de nuestra vida. Confiemos, amado. ¿Podemos confiar o no podemos confiar en Dios? ¿Podemos confiar o no podemos confiar en su palabra? En el amor que Él tiene por nosotros. Y por estas razones podemos confiar, amados, por completo en lo que Él dice en su palabra y lo que nos pide que hagamos por su palabra. Salvador y Señor de mi vida. Y podemos, amado, comprometernos de todo corazón a seguir lo que Él nos dice en su palabra. Y Él, cuando nos ve en ese deseo de obedecerle, el Espíritu Santo mismo en nosotros es nuestro ayudador y Él no nos va a dejar fracasar. Él no nos va a dejar llegar al lugar que Él no quiere que lleguemos. El señorío de Cristo en nuestras vidas se ve evidenciado por nuestra obediencia a su palabra. Él dice, el que hace mi palabra, el que obedece mi palabra, ese yo le compararé a un hombre sabio que edificó su casa ¿sobre qué? Aquí vamos al verso 48 al 49. Edifica tu vida sobre la palabra de Dios. Dice, semejante es al hombre que edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. ¿Por qué no la movió? Porque estaba sobre la roca. Porque estaba fundada sobre la roca. Verso 49. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra. Quiere decir que si tú estás ahora mismo aquí y en el cielo se está tomando nota y solamente estás oyendo para no obedecer, te voy a decir tu futuro. Dice aquí, serás como alguien que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Quiere decir que toda persona que oye y no obedece la palabra de Dios, la palabra dice que vive en ruinas. Y este pasaje
Jesús no está haciendo diferencia entre una buena persona y una mala persona. Ese no es la idea, esa no es la enseñanza. Lo que enseña el pasaje más bien es la diferencia entre un sabio y un insensato. A lo mejor es una buena persona, pero es insensato. A lo mejor es una mala persona, pero cuando pone su fe, su esperanza en Dios y en su palabra, se convierte en una persona sabia. Ambos constructores oyeron lo que dijo Jesús. No hay diferencia. Ambos escucharon lo mismo, pero solo uno obedeció. Solo uno obedeció. El que no lo obedeció, ¿qué sufrió? Pérdida, ruina. ¿Por qué? Pero aquel que le obedeció, aquel que tomándose el trabajo de hacer un buen fundamento, cavar hondo, establecer un buen fundamento, ese pudo resistir cuando llegó la tormenta. Por eso Pablo le escribe a la iglesia de Efesios capítulo 6, le dice: tomen toda la armadura de Dios para que pueda resistir el día malo. Porque el día malo va a llegar con amén o sin amén. Eso va a llegar. Pero ¿cómo tú vas a resistir si en los días buenos hiciste un fundamento duradero para cuando soplara la tormenta, la crisis financiera, la falta de empleo, lo que está sucediendo en tu vida ahora, tú a pesar de eso, nadie te moviera, nadie te pueda hacer frente porque desde el principio nunca dejaste de confiar en la palabra de Dios? Y el fundamento es lo que va a dictar, va a determinar la resistencia de si ese edificio va a durar o no va a durar. Muchos sucumben fácilmente ante las más sencillas pruebas, simplemente por no poner a Cristo y a la palabra del Señor como el fundamento de su vida. Hermano, no hay otro fundamento, punto y se acabó. Si tu vida no está anclada en Cristo, si tu vida no está en lo que es la palabra del Señor, vas a fracasar. Y yo te invito hoy a que le des un giro a tu vida, a que le des un golpe a lo que sea que se está entremetiendo entre tú y esa relación con la palabra de Dios, y te declares vencedor en el nombre de Jesús. Entonces, hermano, algunos edifican su vida sobre fundamentos menos duraderos. Empiezan bien, pero como los Gálatas, son estorbados, son hechizados, son encantados. Empiezan bien, una buena relación con Dios, humilde, sencillo, dejándose moldear, dejándose enseñar, dejándose guiar, pero luego el orgullo o lo que sea estorba ese crecimiento, y luego, sin darse cuenta, tutti morti forti. ¿Por qué? Porque llegó el día malo que va a llegar y no pudieron resistir la prueba. Por eso es que poner tu confianza en tus talentos, en el dinero, en tu fuerza, sin pensar que todo eso va a perecer, eso es simplemente, amado, una persona insensata. Una enfermedad que toque tu cuerpo. Una enfermedad que toque tu cuerpo. Se va todo el dinero que tenías ahorrado, se va a la casa, a la hipoteca, los carros. ¿Por qué? Porque tú quieres salvar tu vida. Y cuando vienes a ver, queriendo salvar tu vida, la pierdes. La pierdes. Entonces, edificar sobre la palabra no es fácil. ¿Por qué? Porque edificar sobre la palabra te compromete con Dios. Te compromete con las verdades de Dios. Te compromete con los demás. Poner tu vida entera al señorío de Cristo, poner tu vida entera sobre Él, sobre ese fundamento de la palabra de Dios, te obliga entonces ahora a vivir diferente. ¿Por qué? Porque la gente te está guachando. Y la gente va a decir si verdaderamente nuestro testimonio es de edificación o es de destrucción. Eso lo va a decidir la gente. La gente siempre está pendiente a ver cómo vivimos los cristianos. No creen en Dios, no quieren saber de la iglesia, no quieren saber de la Biblia. Pero equivócate una vez. Y eso que es cristiano. Pero si tú no crees, ¿cómo te afecta mi vida?
Algunos pretenden, amado, inclusive explicarnos cómo vivir la vida cristiana. Y ellos son impíos. Por eso es que nosotros no debemos de tomar el consejo, amado, que no está acorde con la palabra del Señor. Puede ser el abogado, el mejor abogado del mundo. Pero si te da un mal consejo, eso no viene de Dios. Usted no necesita ni orar, ni buscar a ver si esto es de Dios o no. No, hermano. Negativo. Ahora, aunque nuestras traducciones de la Biblia al español, al latín, como lo tenemos nosotros, nos transmitieron la tradición de que Jesús era carpintero. La palabra griega, tectón, esa palabra es un término más general usado para un constructor. Es decir, va más allá de simplemente la carpintería. Habla como sería hoy día como un contratista. ¿Me hago entender? Vaya. Históricamente la madera era un producto que no era fácil de encontrar en Israel. Por lo tanto, la mayoría de las edificaciones no se hacían de madera, se hacían de piedra. Entonces, por el peso de la piedra, el trabajo del constructor era un trabajo muy importante. Un trabajo también muy respetado en la época del Nuevo Testamento y requería una gran habilidad para poder planificar cómo levantar un edificio. Y eso hacía que la gente confiara en que ese tipo de persona, un tectón, un constructor, tenía un conocimiento de respeto. Es decir, esa persona se le tenía en alta estima por ser una persona que tenía habilidades, capacidades más allá de lo normal. Ahora, las comunidades judías a menudo consideraban que esos constructores eran pensadores prominentes. Vaya, eran inteligentes, para que me entienda, ¿no? Como cuando uno va allá al campo a ver los abuelitos y le dice, no, si yo me gradué ahora de un grado asociado en administración de empresa, y se va el viejito por todo el barrio, muchacho, el sobrino, mi nieto es un CPA. No, solamente un grado asociado, pero para ellos es algo bien grande, ¿no? Vaya, creo que le atiné. Si un juez, un magistrado o un líder religioso no estaba disponible para resolver asuntos que pudieran ir desde una disputa legal a otros asuntos sociales, ¿sabe lo que hacían? Aspectos religiosos inclusive. ¿A quién buscaban? ¿A quién llamaban? A un tectón, a un constructor que viviera en la zona. Por eso es que es importante, amado, comprender que usted y yo tenemos un arquitecto, tenemos un constructor. ¿Saben de quién le estoy hablando? Tenemos un edificador. ¿Cómo se llama? Jesús. Y Él nos ha dejado los planos. Mírelos aquí en su palabra. Este es el blueprint. Estos son los planos para vivir nuestra vida. Y aquí está la dirección para nuestra vida, porque la palabra de Dios da dirección. Diga conmigo, dirección. Al permitir que la Biblia sea una guía en nuestra vida, Dios nos dirigirá en mayor o en menor medida, según nosotros estemos empapados con ella. Porque la Biblia no es para tenerla en la sala de la casa abierta cogiendo polvo, ni en la entrada así, espantando espíritus, ¿no? No, la palabra del Señor es para leerla y atesorarla, ¿dónde? En el corazón. En el corazón. Ahora, el siguiente salmo que vamos a ver, Salmo 119, aclara que aceptar el mensaje de Dios, el mensaje de la palabra, le da entendimiento a la persona, nos guía, un entendimiento correcto acerca de todas las áreas de la vida. Mira lo que dice el salmista, verso 101 al 105. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Quiere decir que iba para acá desviarme y la palabra me daba dirección. Me iba para acá desviarme y al guardar la palabra me daba dirección. Me iba a retroceder y al guardar la palabra me daba dirección.
Mire lo que sigue diciendo. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Usted sabe lo que es que el mejor maestro se llama el Espíritu Santo de Dios, y toma la palabra inspirada, escrita, la que usted tiene 2, 3, 4 copias en su casa, y la escribe en el corazón nuestro. Dice el verso 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por eso diría aquel gran predicador puertorriqueño G.J. Ávila: inteligentes son los que tienen a Cristo. ¿Por qué? Porque el mandamiento, la palabra del Señor, nos hace inteligentes, hermanos. Nos hace sabios. Por tanto, dice el texto, he aborrecido todo camino de mentira. Pero ¿cómo voy a identificar el camino de la mentira si primero no conozco el camino de la verdad? ¿Está de acuerdo conmigo? Y ahí resuelve el verso que todos se saben y dicen ahora de memoria. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La pregunta que le voy a hacer aquí es: cuando usted va con una lámpara en la oscuridad, en el camino de la vida, ¿la lámpara va delante suya o detrás? Delante, ¿verdad que sí? Adelante, guiando. ¿Por qué? Porque si la lámpara alumbra desde atrás, lo que va a dar es sombra. Es decir, la palabra del Señor tiene que ir delante de toda decisión mía. Voy a tomar una decisión, la palabra tiene que ir delante. Ella tiene que guiarme en la vida. Ella tiene que dirigirme en las decisiones que voy a tomar. Decisiones eclesiásticas, económicas, familiares, sociales, de labor, todo. Ella tiene que ir delante de mí. Ella no es para que cuando yo la necesite, entonces, ay Señor, háblame, ¿qué dice? Ay, lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Y era que Judas iba a traicionar a Jesús. Entonces, hermanos, el escritor de este salmo está, imagínenselo, regocijándose al escribir esto, al obedecer la palabra de Dios. El salmista, este hombre que escribe, compara la Biblia, las escrituras, con una lámpara que ilumina. Que ilumina, porque si hay necesidad de lámparas, porque hay oscuridad. La vida tiende a ser oscura muchas veces, hermano. ¿Tenemos problemas o no tenemos problemas? Necesitamos la sabiduría, la iluminación que viene de la palabra del Señor. Aquel gran escritor, filósofo cristiano, predicador C.S. Lewis dijo, él compara la vida antes y después de creer en Jesús con la diferencia que hay entre andar sobre un camino cubierto de hielo y luego dar un paso en tierra firme. ¿Ha visto los videos ustedes de la gente que va a bajar la escalera frente a la casa y ¡fup! Se van? Porque está frío y hay hielo, ¿verdad que sí? ¿A alguien le ha pasado eso en su vida? Dan un paso y algunos bajan el driveway así como se van deslizando. Así es la vida sin Dios. Así es la vida sin la palabra. Usted no sabe cuándo va a ser la próxima caída. Usted no sabe cuál va a ser el momento. Pero usted sabe que algo va a pasar. Pero cuando usted tiene la palabra, usted es como dar un paso en tierra firme. Usted no resbala, no se mueve. Es como árbol plantado junto a corriente de las aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y el contraste dice más, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Son llevados así por cualquier cosita. Entonces, amado, el fundamento verdadero, el fundamento sólido de la Biblia nos va a ayudar a nosotros a tomar decisiones en la vida con firmeza y confianza, hermanos. Mientras más leemos la Biblia, ¿sabes qué hace la Biblia? La Biblia te mata para darte vida. Mata las preocupaciones. La Biblia mata a las obras de la carne. La Biblia mata al viejo hombre. La Biblia mata las malas costumbres. La Biblia mata las malas conversaciones.
La Biblia mata todo lo negativo y te da una nueva vida. Eso lo hace la palabra del Señor. Denle un aplauso al Señor. Come on. Nos da un mejor entendimiento, nos da dirección. Ahora, ¿por qué algunas personas se resisten tanto a leer la Biblia? ¿Por qué cree usted que hay personas que se le hace tan difícil leer la Biblia con regularidad? No levante la mano, pero usted cree, ni voy a hacer la pregunta, que no sea que me dé un ataque al corazón. ¿Ah? No darle el primado a Dios. Porque cuando tú te encuentras con la palabra, entonces ya tú no ignoras lo que la palabra enseña. No dejéis de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pues eso lo dice la palabra del Señor. Entonces ahora lo leí y tengo que ir a la iglesia. Ya no soy ignorante. Ya no soy ignorante. Podemos, ¿verdad?, no venir a la iglesia por asuntos que nos puede pasar a todos, trabajo y demás, qué sé yo. Pero estamos hablando de una acción deliberada. Entonces, ¿de qué manera el conocer mejor la Biblia, la palabra de Dios, me va a ayudar a mí a tomar decisiones en mi vida? ¿De qué manera? ¿Usted cree que por el hecho de conocer la Biblia no nos vamos a equivocar? Claro que nos vamos a equivocar. Yo como pastor me he equivocado al tomar decisiones aquí en lo que es la congregación. Pero no nos vamos a sentar a una esquina a llorar. Vamos a orar y volvemos a la palabra. Señor, guíame por aquí. Vamos otra vez a intentarlo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra te levanta, te da vida, te fortalece, te renueva. Ahora, la palabra de Dios da claridad, hermano. Da claridad. ¿Cuántos de ustedes se han levantado en la mañana y de repente prenden la luz, ¡puf!, y queda uno que parece una cucaracha cuando prende la luz de la cocina? Espérate, para acá no es, para acá. ¿Le ha pasado, verdad que sí? La intensidad de momento, ¿no? ¿Le ha pasado que después que van al baño en la madrugada apagan todo y van para la cama? Hay que esperar, que la retina vuelve. Ok, aquí está el camino, ¿verdad que sí? ¿Ah? Lo mismo, el mismo efecto, espiritualmente hablando, hace la palabra de Dios en nosotros. Nos da claridad, nos alumbra el camino. Cuando leemos con regularidad la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo tiene material para trabajar. ¿Se acuerda de aquel pasaje que dice: no se preocupe que van a hablar, cuando sea el momento el Espíritu les dará? Pero ¿y de dónde va a sacar si no hay nada? Está vacío el disco duro. Si no hay nada ahí, el Espíritu no va a llenar tu boca. Tiene que haber alimento, tiene que haber material con el cual el Espíritu pueda trabajar en tu crisis. Entonces el Espíritu te va a mostrar cómo vas a tomar tu vida y la vas a alinear nuevamente. Te va a dar la claridad, el pattern, el patrón, el camino. Por aquí es, hijo mío, por aquí es, hija mía. El salmista en el mismo salmo, verso 9 al 11, 119 de los salmos, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Fíjese que no dice con leerla. Con guardar su palabra. Y dice luego: con todo mi corazón te he buscado. ¡Oh! No me dejes desviarme de tus mandamientos. Es decir, dame claridad, que no me quiero equivocar. Y el verso 10: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Y dice: en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Y aún así, guardando los dichos, muchas veces pecamos. Muchas veces pecamos. ¿Cuántos saben que la santidad es parte del carácter de Dios? La santidad no es una predicación 2 veces al año. Es parte del carácter de Dios.
Por lo tanto, cuando Dios imparte su vida en ti, te da la capacidad para que tú seas santo. Mas ya no vivo yo, pues el Cristo que vive en mí es santo. Y me guía ¿a qué? A ser santo. Conmigo pasa trabajo, yo no sé con usted. Es necesario conocer, es necesario comprender lo que es el pecado y cómo nos afecta. ¿Cómo yo voy a saber lo que es pecado? Aquí. Por eso es importante, y se lo voy a recalcar, cómprese una libretita, cómprese un lapicito. Días como hoy, escriba, hermano, escriba. Haga notas. Luego regresa a su casa, prende el televisor o en la semana ve la enseñanza y empieza, ahora comprendo. Y esa abundancia, eso va a comenzar a surgir efecto en tu vida y en la mía también. Es necesario conocer la palabra. Ahora, como cristianos estamos llamados a ser igual o diferente a la gente del mundo. Diferente. ¿Cómo vamos a ser diferentes si seguimos pensando como ellos? No os conforméis, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 12:1 al 2 de Romanos. No puede el hombre tener la mente de Cristo si la palabra no mora en nosotros. Gracias por el amén, gloria a Dios. Lo pujé y lo parí. Ay, decía. Estamos llamados a ser diferentes. Una comprensión sólida de lo que la Biblia dice nos va a ayudar a vivir, amado, como Dios quiere. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todo, no con algunos, la paz con todo, y la santidad. Dos cosas quiere Dios de nosotros: que estemos en paz, no comiéndonos por los rabos, en paz, y que seamos santos, sin la cual nadie verá al Señor. Primera de Pedro 1:14-16, como hijos obedientes. ¿Cómo nos quiere el Señor? Obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia. Dios, ¿cómo quiere Dios que no seamos ignorantes de la palabra del Señor? Sino como aquel que os llamó es santo, sed también santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cómo nos quiere el Señor? Santo. Porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Entonces, si yo le preguntara a alguien que me diera un ejemplo de cómo los cristianos debemos ser diferentes del resto del mundo, por ejemplo, en el hogar, en el trabajo, en nuestras relaciones, ¿qué me diría alguien? Vamos a ver. ¿Cómo podemos ser diferentes? Ili. Vocabulario. Es decir, hablamos diferente. No nos reímos de los chistes colorados que hace el compañero. Obedecemos al jefe, no nos robamos el tiempo de la compañía. No le decimos a otro: vete y pónchame que voy tarde. Predicamos, no nos avergonzamos, predicamos la palabra. La música que escuchamos, válgame Dios, se colgó medio mundo por ahí. Eso. El hijo emula al padre. Usted en 10, los que tienen niños en 10, 15 años van a ver, ¡tarán! Este es el producto que traje a la sociedad. Y lo que hay ahí no miente. Eso es culpa tuya. Eso no es que... Ese es tu producto. Orgullosamente les presento al mentiroso más grande del mundo, al ladroncillo, le presento un joven que ama a Dios, que guarda su palabra, que teme a Dios, que se guarda para Él, miembro de casa de bendición. Aleluya. Otro ejemplo pudiera ser también que nosotros, amados, en el trabajo, ¿cómo se llama? En la familia, en cualquier lugar, amado, nosotros
que fue lo primero que se mencionó que dijo ella, nos expresamos diferente, hermano. Hablamos diferente. A veces yo oigo gente en la iglesia que hablan con una mentalidad de fracaso. Y yo digo, pero ¿a qué Dios servirán? Como que hablan, o sea, esto lo escuché, no es mío, pero me hizo meditar y es cierto. La Biblia no nos promete a nosotros victoria, la Biblia nos dice que somos victoriosos. Porque ya tenemos a Cristo. Y si estamos en Cristo tenemos la victoria. Ahora, ¿cuáles son algunas maneras más comunes en las que nos podemos alejar de Dios y de sus mandamientos? Vamos a ver. Alejar quiere decir, estamos bien, pero algo sucede y nos alejamos. Dejar de orar. Tutti morti forti. 3 días que no ores, te fuiste por chojo. Dejar de orar. Dejar de congregarte. 3 semanas que no venga a la iglesia, muchachos, te ven por ahí y no saben si eres Shakira o eres la que canta en la iglesia. Hermano, nosotros tenemos en nosotros el Espíritu Santo de Dios. Y si alimentamos el Espíritu, vamos a vivir vidas victoriosas. Y al Espíritu lo que le gusta es la palabra y la obediencia a la palabra. Entonces, la Biblia es mi guía. Elegir que Jesús y su palabra sean el centro de mi vida siempre va a conducirme a cambios profundos en mi vida diaria, en mis decisiones, hermanos. ¿Por qué ya no soy el mismo? Porque ahora la palabra es la que me guía, la que me ciñe, la que me dirige. Es fácil hacer lo que queremos, sin duda, es fácil. Vivir de la forma que yo quiero es más conveniente que vivir de la manera que Dios quiere que yo viva. A mí me conviene más vivir a mi manera, me es más fácil para mí. Pero al final, no conviene. Tomar la Biblia como guía de mi vida es más difícil, requiere mucho más sacrificio, un precio mucho más alto, pero ser sabio, como enseñó Jesús, para poder resistir las tormentas de la vida, cuando el río crezca y no se lleve mi casa, eso, aunque cueste, amado, vale la pena esforzarnos por eso. Y el Señor presta mucha atención a lo que nosotros conocemos de Él y de su verdad. ¿Usted sabe que Dios sabe cuánta Biblia usted sabe? Dios sabe cuánta Biblia usted sabe. Y sabe cuánta Biblia obedece. Y yo también, usted y yo. Él lo sabe. A Él no le podemos apantallar. A Jesús le importa tanto. A Él le importa tanto que Él se reveló. Él vino como la palabra que se hizo hombre, se hizo carne. La palabra encarnada. Cristo mismo. Un mensajero y un mensaje de carne y hueso de parte de Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, hermano, se interesó tanto Jesús que se aseguró de que las palabras, sus palabras y de muchos otros que Dios usó a través de la Biblia fuesen plasmadas, amado, en este libro que nosotros cargamos. Leer la palabra de Dios es conocer mejor a Dios. Confiar en la Biblia es confiar más en Jesús. Vivir nuestra vida según lo que está escrito en la Biblia enseña que es vivir nuestra vida como le agrada a Dios, como el Señor quiere que la vivamos. Como cristianos que somos, este es un gran paso que necesitamos tomar. Si queremos realmente entregarle el control de nuestra vida a Jesús, tenemos que meternos en la palabra, dejar que Él nos guíe por su palabra. Después de todo, ¿acaso no es Él más sabio y más capacitado que tú y yo? ¿No es la palabra mejor que nuestras opiniones? ¿Cómo dijo el profeta? El Señor trae el profeta: mis pensamientos no son como los de ustedes, mis palabras tampoco. Entonces, hermano, debemos de activar nuestra fe. Debemos de aprender a andar por la vida con la Biblia, no solo en la mano, sino en el corazón, como la guía que requiere. Y para eso tenemos que dedicarle tiempo a la palabra del Señor, leer la palabra de Dios.
Aquí se les da palabra de Dios. En esta iglesia lo que hay es una hemorragia de palabra. Fluye la palabra los martes, fluye la palabra los miércoles, fluye la palabra los domingos. Se le da un plan de lectura, se le da una aplicación para que la baje en su teléfono. Perdóneme, el que no sabe palabra y no quiere es porque no está convertido. Olvídese de eso. A Dios no se le da atol con el dedo. No te vista que no vas. Es un desafío que tenemos que aceptar de poner por obra lo que estamos aprendiendo. Una manera eficaz para empezar a memorizar la palabra es, mire, escribe versículos, hermano. Póngalos en el dashboard de su carro. En estos tapones de la Florida se aprende un capítulo diario. Póngalas ahí en el desk, en su trabajo. Póngalas en el screen de la computadora. Sea proactivo, sea inteligente, sea sabio. Provoque en usted cambios con la misma palabra del Señor. Escoge un pasaje, 2 pasajes para llenar tu Biblia, para llenar tu mente de la verdad de Dios, amado. Una verdad es lo único que puede matar una mentira. La verdad de Dios. Y lo que tú y yo creemos en esta casa, que la Biblia es inspirada por Dios. Que todo lo que está en ella es inspirada por Dios. Que las escrituras de toda la Biblia son verbalmente inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. No solo las ideas, sino también hasta las palabras que están ahí. Todo lo que está ahí, cada coma, cada tilde, todo lo que está ahí, todo es inspirado por Dios, es orquestado, es dirigido por Dios. Nosotros creemos, amado, que las escrituras son palabra de Dios y una manera en que Él se revela a nosotros. No podemos conocer a Dios si no tenemos relación con su palabra. Y tenemos fe también. No, aquí hay tanta palabra que va a haber que cortarle un poco para esforzarlos a que salgamos a vivir. La palabra de Dios es infalible. Todo lo que enseña es fidedigno. Ella no tiene errores, ella no falla. Es palabra de Dios. Y ella es la guía autoritativa de mi fe y de la suya, de lo que usted cree y de lo que yo creo, de la forma que usted vive y de la forma que vivo yo. La palabra es la que nos va guiando. Así que esto es importante porque si no estamos de acuerdo con la noción de que toda la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios, que ella es infalible, que ella es la que tiene la autoridad, entonces no tenemos una norma objetiva de vida, de conducta moral. Tenemos que ser gente objetivos, no subjetivos. No es que cuando me den una mejor verdad voy a cambiar. No. No cambies la verdad, no vendas la verdad por la mentira. Lo que la palabra del Señor dice, eso es. Ella es inspirada. Ella es en su totalidad la verdad de Dios. Así que en vez de tener una guía fija y confiable, todo se vuelve relativo e incierto cuando lo que tenemos es otra verdad y no la palabra de Dios como guía de nuestra vida. Dios no cambia, usted lo sabe, ¿verdad que sí? Y su palabra tampoco. Podemos estar seguros de que su verdad siempre permanece firme. Siempre está imperecedera ahí, a través del tiempo no cambia. Ella es la misma por las generaciones, las culturas no cambian la palabra. Así que termino con lo que dice Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Que nos ayude Dios. Hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites presencial a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744. O puedes comunicarte llamando al 407-483-7845. Bendiciones.